Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 9 de Imosa, o mejor conocido como la hermana de mi amigo solo me molesta a mí. Y bueno, en el episodio anterior vimos como pues efectivamente nuestro querido Akiteru terminó cayendo enfermo. Esperaba la verdad un capítulo pues de Akiteru enfermo, o sea, durante todo el episodio y tal, siendo cuidado justamente pues por Hiroha, metiéndose ahí pues Machiro, ya saben pues lo clásico. Pero no, o sea, todo el asunto de lo enfermo, o sea, se termina resolviendo rápidamente en los primeros minutos. Aunque sí, terminamos viendo, o sea, como pues nuestra queridísima Hiroha terminó cuidando un poco pues de nuestro querido muchacho, mostrando una faceta pues bastante diferente a la habitual. Inspirada probablemente, o sea, por lo acontecido, o sea, en el capítulo previo. Posiblemente la verdad, el punto es que este cambio termina desconcertando bastante a nuestro querido Akiteru, el cual pues empieza ahí a no entender, o sea, qué pasa pues ahí con Hiroha, lo termina comparando pues a lo sucedido con Mashiro y digamos que bueno, termina dejando pues todo así. Viendo cómo pues al estar enfermo pues termina perdiendo obviamente tiempo de trabajo, por lo cual antes de solucionar, o sea, cualquier asunto pues romántico y tal, vemos cómo pues se pone ahí a lograr sacar pues ahí adelante todo lo de la alianza del quinto piso. Justamente recordemos que habían tenido problemas con el guión, o sea, del nuevo juego, que no les había gustado y tal. Y buena forma, la verdad, aunque jodida, de sacar a Mashiro, pues de por mientras, pues de la trama. Y bueno, mientras nuestro muchacho pues todavía sigue ahí intentando pues sacar a flote todo este proyecto y tal, vemos como pues se termina siendo interrumpido, o sea, por nuestra querida Sensei, que recordemos le había pedido pues un favor y es momento pues de que lo termine cumpliendo. Aunque no parece que vaya a ser una situación fácil, ya que, bueno, aquí descubrimos varias cosas, que la Sensei pues tiene una hermana menor, que justamente está en la escuela, o sea, donde pues estamos, y que la Sensei pues justamente es la tutora, o sea, del club de teatro, o sea, que pues es llevado por su queridísima hermana. El problema es que las chicas del club de teatro pues no parecen tener buenas habilidades en la actuación, lo cual pues termina siendo pues algo, digamos, un detallito importante, tomando en cuenta, o sea, de que pues es muy importante la actuación en el club de teatro. Viendo aparte, o sea, cómo pues le terminan básicamente pues ahí insultando más que nada la hermana y tal, por lo cual nuestro muchacho, debido pues obviamente todavía a los problemas del proyecto del quinto piso, y aparte, pues ni siquiera o sea, hacerle de mérito, pues todo esto es que se decide a rehusarse a ayudar. Aunque lo termina sopesando bastante, ya que, o sea, termina viendo, o sea, que pues puede llegar a ser una buena oportunidad para Hiroha. Lamentablemente también, pues es cierto, o sea, que recordemos pues todo este conflicto pues de Hiroha con lo de su madre y tal. Así que pues no creo, bueno, no le parecía pues factible en ese sentido, o sea, de que pues pudiera llegar a compilar pues esas dos opciones. Aunque seguramente esto terminará cambiando, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar pues en este episodio y cómo Akiteru probablemente termine matando dos pájaros de un tiro. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Uf, este capítulo sí me ha puesto algo triste, especialmente, o sea, porque es muy evidente, o sea, lo que va a terminar pasando, o sea, dentro de todo esto y cómo pues va a terminar, no por algo, el título de la obra pues es el título de esta obra y me jode bastante, o sea, porque parece ser que esto
va a terminar siendo otra de esas circunstancias donde el autor, o sea, comete el grave error, o sea, de desarrollar mejor a su heroína secundaria, o sea, que a la principal. Y es que no me malentiendan, o sea, Hiroha me cae mucho mejor, o sea, que cierta peli azul, la verdad, pero termina cometiendo ciertos errores, todavía algunos de los errores, o sea, que termina cometiendo la otra, esta, también los termina ahí cometiendo, les digo, en menor grado, pero aún así, pues, afectando no solamente su relación, o sea, con el protagonista, sino incluso a lo que están intentando, o sea, cada uno construir ahí en conjunto. Y lo que me molesta más es que por algún motivo, razón y circunstancia, siempre le echan toda la culpa al protagonista, o sea, de toda la cuestión, o sea, cuando él no tiene ninguna culpa de absolutamente nada. Y yo me pongo, o sea, es que me parece increíble, o sea, como pues o sea, lo tachan ahí de toda la culpa y tal, y es como que, pero si el tipo no ha hecho nada, y luego precisamente por no haber hecho nada es, o sea, no me jodas, o sea, todos tendríamos entonces ahí la culpa de muchas cosas, o sea, o sea, seríamos culpables, o sea, de las situaciones más atroces, si nos pusiéramos en ese plan, la verdad. Así que, en fin. Ya hablando un poquito pues de este episodio, justamente, o sea, vemos cómo pues Hiroha está ahí teniendo ahí su crisis porque obviamente, o sea, no sabe qué hacer pues con toda esta situación de lo de Akiteru y esta Mashiro. Especialmente, o sea, porque ya, o sea, ella al menos es consciente, me alegra saberlo, de que por sus tonterías de hacer su broma de "Ah, me gustas, broma", y en todo este tiempo pues le ha jugado totalmente en contra y Akiteru pues por obvias razones no se la va a tomar en serio. O sea, ustedes díganme, si una chica está ahí, o un chico, o sea, independientemente de ellos, o sea, les está jodiendo, así digo que, y empieza a juguetear, y en un principio, o sea, tú te la tomas en serio de que, pues le gusto y tal, pero repetidamente te dice, jajaja, no, no es así, y tal, a la larga, o sea, vas a terminar, o sea, no haciéndole caso a nada de lo que te diga, o sea, pues al final, o sea, va a ser lo mismo. Y aquí pasa justo luego, no, pero es que deberías tú saber que no, o sea, no me jodan. No deberías saber nada, o sea, si quieres, o sea, por eso les digo, o sea, aquí honestidad, honestidad ante todo, la verdad, o sea, ni siquiera, o sea, no tienen que ser ni siquiera ultra sinceros, pero ser más directos ahí con las circunstancias, o sea, no andar con el jugueteo, o sea, ese jugueteo, o sea, ese retroceso, o sea, que hace Hiroha es lo que, o sea, no estoy en contra, o sea, de que juguetee ahí, le picotee, de que jajaja, jijiji, y tal, que es jodido, pero pues se entiende. Lo que me frustra es el retroceso, o sea, que hace, el de jajaja, es broma. Eso, eso es lo que termina fastidiándome bastante en no solamente en Hiroha, sino en cualquier personaje. O sea, que termine haciendo esa situación. O sea, porque les digo, a la larga, luego, o sea, cuando llega otra que es más directa y le dice, oye, me gustas a mi novio, ellas andan llorando ahí de, o ¿por qué a ella le hizo caso y a mí no? Si siempre le estuve ahí tirando todo y bla, 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 bla. O sea, ¿por qué, ¿por qué crees? Y tal, le digo, me alegra al menos saber, o sea, que Hiroha fue consciente pues de eso mismo. Me parece jodido, o sea, como pues es triste la verdad, o sea, aunque o sea, aunque esta Mashiro pueda mínimamente llegar a tener ahí un matisbo, o sea, es más, ni siquiera creo que tiene, o sea, pensaba que sí, o sea, pero por las palabras que menciona y cómo se interpreta y cómo trata a esta Hiroha, o sea, me hace pensar, o sea, que Machiro, perdón, no es consciente, o sea, de lo que pasa entre Hiroha y este Akiteru como tal, pero bueno, ya llegaremos a eso más adelante. Y me jode, o sea, que quien tiene mayor control de la situación sea la misma Hiroha
Y aún así, o sea, o sea, a pesar de eso, se termina utilizando esta ventaja sumamente mal. Pero, en fin. Curioso, o sea, que terminamos dejando, o sea, de lado toda la parte ahí de, o sea, de lo de la Sensei y tal. Creo que seguramente lo vayamos a retomar más adelante. Quién sabe si incluso en el siguiente episodio, en el que sigue después de este. Pero sí, o sea, no sé si me gusta cómo se narra, o sea, porque parece como que entramos a algo, vamos a otra cosa, volvemos a lo que estábamos en un principio y luego pasamos a otra. Es muy raro, la verdad, o sea, como tal. O sea, como que no terminamos un arco como tal, excepto el arco del pasado, o sea, que terminamos viendo, o sea, pero como tal, o sea, siempre damos, o sea, como saltos ahí de un lado a otro. Me parece curioso la verdad, o sea, porque al final no sabes, o sea, cómo va a seguir el siguiente episodio, porque les digo, o sea, el siguiente episodio debería ser, o sea, la plática ahí con Hiroja y tal, pero luego de repente podríamos volver instantáneamente a todo el asunto, o sea, del drama de la Sensei con su hermana. Pero bueno. Como digo, aquí terminamos volviendo, o sea, la cuestión del trabajo ahí de lo de Hiroja y tal. Parece que van a tener una sesión pues ahí de grabación. Hiroja vemos como pues intenta utilizar ahí su personalidad ahí toda de chica buena y tal, lo cual termina molestando bastante pues a Kiteru por obvias razones. Y es que aunque yo entiendo, o sea, que Hiroja está haciendo esto, o sea, porque nosotros, o sea, nosotros hay que entenderlo, o sea, tenemos el contexto general de todo, tenemos la metanarrativa, o sea, del asunto, y entendemos, o sea, que Hiroja está haciendo todo esto, o sea, para, de cierta manera, o sea, que a Kitero le termine tomando más en serio, o sea, dejando a un lado ese jugueteo y tal, o sea, que termina, o sea, que terminaba siendo intentar, entre comillas, pues ser la chica, el tipo de chica, o sea, que le termina agradando, pues a Kiteru. Pero aquí es donde viene el problema. Para Akiteru, obviamente, o sea, para él, desde su perspectiva, es como si Hiroha se siguiera burlando, o sea, de él y de esta manera mucho más. O sea, es como insultar a su inteligencia, o sea, porque no puedes esperar, o sea, que hayas tenido un comportamiento, o sea, con alguien, o sea, todo este tiempo y tal, y de repente cambiarlo y tal, y que la otra persona diga, wow, Dios, qué cambio tan positivo y tal. No, obviamente la otra persona, o sea, se va a acostumbrar, o sea, como es tal, y el cambio le va a generar, o sea, cierta incomodidad, o sea, porque pues no está acostumbrado a esto mismo, especialmente, o sea, si no entiende el porqué de el cambio. Así que les digo, o sea, aquí entiendo bastante bien, o sea, la molestia ahí de Akiteru. Justamente aquí nos terminan explicando la dinámica, o sea, con la senpai esta de pelo rojo y tal, de cómo pues llegaron básicamente a un pseudo acuerdo para la renta ahí del estudio. Y vemos como pues Hiroha termina ahí logrando pues interpretar pues el guión. Solo para descubrir que Hiroha pues termina jodiéndolo todo. Eh, en un principio, o sea, pensé que era una situación de que al estar tan liada mm, con los sentimientos y todo lo que está pasando, eh, es como que no sabía leer bien el ambiente y tal, pero no, o sea, si bien sí le ha afectado, no le ha afectado, o sea, en su manera pues de actuar, sino que básicamente es que les digo, es tan estúpido el error ahí de Hiroha, o sea, está intentando apelar a los gustos de Akiteru precisamente, o sea, en la interpretación ahí de personajes, pero lo que Hiroha no está entendiendo es que eso no se debe de hacer, justamente en ese... em,
es por eso, o sea, que sí me molestó bastante, o sea, lo de Hiroja, porque es una actitud bastante inmadura, porque les digo, o sea, yo entiendo que no lo hace con malicia, no lo hace ahí queriendo joder y tal, eh, pero no entiende, sé que no es la manera ni los momentos, o sea, para intentar expresar algo a Kiteru. Al final, obviamente, pues Akiteru pues se termina ahí molestando, o sea, por ahí el asunto y tal. Y estaba a punto de decirle algo que yo sinceramente, sí, o sea, estoy a favor, o sea, de que a veces uno por el calor del momento, o sea, termina diciendo cosas, o sea, que no hubiera querido decir pues ahí en su momento. Pero dudo mucho que Akiteru le hubiera dicho algo cruel. O sea, no creo que iba a decir algo cruel, la verdad. Y hay veces donde, o sea, con estas actitudes, o sea, especialmente con personas como Hiroja, o sea, si no les dejas en claro la cuestión de decirle, o sea, oye, chica, que no estamos aquí jugando, o sea, que aquí seriedad, o sea, chica, o sea, ya cualquier problema, o sea, que tengas y tal, o sea, bien, o sea, lo hablamos, puedes insultarme, o sea, todo lo que quieras y tal, ahí fuera de tal, pero ahí en el momento, o sea, del trabajo, de lo que vayan a hacer ahí importante, o sea, ya dejar ese tipo de cuestiones de lado. Yo entiendo, o sea, que son adolescentes y tal, pero les digo, o sea, se me hace muy jodido, o sea, lo que termina siendo Hiroja. Eh, Al final, o sea, antes de que Kiteru pues dijera algo que aparentemente pues se hubiera arrepentido pues de decir es detenido, o sea, por la senpai esta y tal. Y bueno, vemos cómo pues terminan dejando el asunto pues un poquito de lado hasta que se enfríe. Viendo como pues al final ya Kiteru pues le termina explicando a la senpai esta, o sea, pues qué fue ahí lo que pasó y tal, que yo la verdad no entiendo, sinceramente, o sea, no puedo llegar a entender, o sea, que, o sea, por qué las culpas a Kiteru. Aquí como que te dan a entender, o sea, que Akiteru es consciente un poquito de, bueno, no lo era, o sea, pero se da como cuenta, o sea, de que esto termina afectando pues ahí a esta Hiroja, pero no entiendo, o sea, por qué Akiteru se echa la culpa de la situación. O sea, si todavía, o sea, no entendía, o sea, por qué el cambio ahí en la actitud de esta Hiroja. Y de hecho no entiendo, o sea, por qué, o sea, perdónenme si soy lento y tal, o se me ha pasado algo y tal, pero yo no entiendo, o sea, les digo, por metanarrativa entiendo lo que está pasando, o sea, porque es evidente, pero les digo, o sea, desde la perspectiva de los personajes, o sea, de la perspectiva de Akiteru, o sea, no teniendo conciencia de que Hiroha tenga sentimientos ahí por él y tal, no entiendo, o sea, por qué él se sentiría culpable, o sea, de que Mashiro se le declare y que esto termine afectando de alguna manera a Hiroha. Eso es lo que no tiene sentido. Le digo, por metanarrativa, o sea, nosotros entendemos el por qué. Pero desde la perspectiva, le digo, de Akiteru, no sé si en la novela esté más desarrollado esta situación, o sea, el proceso mental ahí de las cuestiones, o sea, pero así como lo plasman no me tiene sentido, y especialmente como les digo, o sea, que quieran echarle toda la culpa a Kiteru de esto, o sea, el pobre que tiene la culpa, o sea, de que Mashiro se le haya declarado, que él tenga ahí conflicto emocional, o sea, con respecto a esto, y que Hiroha se hubiera molestado por X motivo, o sea, que no tiene sentido. La verdad, les digo, o sea, de la perspectiva Akiteru, o sea, entiendo que esté flipando de pues, verga, ¿qué está pasando aquí? O sea, todos están jugando. O sea, de hecho, él mismo lo termina diciendo, o sea, que siente como pues todos están jugando, o sea, con él y tal. Y estoy de acuerdo
con Agiteru, o sea, la verdad, desde su perspectiva, o sea, se siente más, o sea, como que todos se están burlando, o sea, del pobre y tal. Así que yo no entiendo, o sea, por qué se le echan, o sea, se le echa la culpa, o sea, de todo, y la tipa le quiere. Luego todavía, o sea, y lo que me molesta más es lo que dice esta chica, o sea, de que si arruinas el talento de Hiroha, nunca te perdonaré. ¿Y qué putas culpas tiene Akiteru? No es él el que le haya apuntado con la cabeza y luego, jajaja, no sé, que le esté presionando de alguna manera o que le... Él no está haciendo nada con la pobre Hiroha, es la misma Hiroha, o sea, la que tiene ahí el conflicto interno y tal. Que sí, que es base hacia lo que está pasando con Akiteru, pero pues, ¿qué puede llegar a ser Akiteru? ¿Qué puede, o sea, no sé si me entienden. Es como que le echan mucha responsabilidad, más de la que realmente él tiene y tal. No, pero es que a él no, al ser no sincero y tal. ¿Sincero en qué? La verdad. Lo único que les digo, o sea, que sí es muy grosero de su parte es, o sea, ver puesto en stand-by, o sea, su respuesta a esta Mashiro. Es lo único, o sea, que yo digo, sí, chico, ahí es un poquito responsable ahí de tu parte, pero que esto termine afectando a Hiroha, o sea, él no es culpable, o sea, de eso, o sea, ya Hiroha tristemente, o sea, ya sí funciona en el amor, o sea, por ejemplo, si alguien estuviera enamorado, o sea, de uno y tal, pero a ti te gusta otra persona y tú no sabes, o sea, que esa otra persona y tal, y la terminas lastimando, o sea, por estar ahí con la otra persona, o sea, no es tu responsabilidad. O sea, es triste, o sea, duele por esa persona, nadie quisiera, o sea, que pasara por eso y tal. Pero qué, o sea, no vas a decir, ah, no, te dejo porque estoy lastimando a esta otra chica, aunque no le vaya a corresponder. No tiene, les digo, sentido, les digo. Y esto es una cosa, o sea, que no solamente pasa en este anime, sino he visto que pasa mucho en otros animes donde le dan mucha responsabilidad emocional al protagonista que no debería llegar a tener, o sea, como que no, luego debes hacerte responsable por haber lastimado a la chica de la cual no sabías que tenía sentimientos por ti y que, o sea, es ridículo, les digo, me parece muy ridículo, la verdad, le digo, y esto es más conflicto, o sea, la pobre, le digo, no, tampoco es por querer basurear a Hiroha, porque tampoco es asunto de eso, pero hay que decirlo, o sea, la responsabilidad aquí es más, o sea, de la misma Hiroha con respecto ahí de sus sentimientos, pero se entiende ahí que es un adolescente, o sea, que pues no sabe ser honesta, o sea, consigo misma y tal, y que la ha jodido, al igual que cierta pelea azul, le digo, pero le digo una cosa, o sea, es eso y tal, y otra cosa, o sea, como les digo, o sea, y perdón que haga mucho el énfasis en Danjoru, pero es que se parecen tanto las dos chicas, o sea, aquí yo mi problema en Danjoru, o sea, con la heroína pelea azul, no era el hecho de, de su relación juguetona, o sea, con el protagonista, les digo, era ese retroceso, el hecho, o sea, de que no pudiera ser ni siquiera un mínimo de honesta, o sea, con lo que realmente quería, o sea, y cuando les digo, o sea, llegaba a hacerlo, se echaba justamente para atrás, que es justamente, o sea, lo que ha estado pasando Hiroha, pues previamente y ahorita como que intenta dar el cambiazo en su relación, o sea, con este Akiteru, pues no le sale, o sea, porque en lugar, o sea, como les digo, de ser honesta y tal, sigue, o sea, sigue jugando, no de la misma manera, pero el problema es que sigue jugando y el problema, o sea, de seguir jugando, o sea, haciendo este rol y tal, o sea, todavía, o sea, es como que cambió de máscara nada más y eso al final no termina funcionando, le digo, ese es mi problema, o sea, con esta Hiroha, no en el hecho, o sea, de que ya sea tímida en expresarse y tal, sino en que no hagan, o sea, no hagan nada, o sea, no cruce
esa barrera, o sea, no pido, o sea, que rompa y ya de una vez, me gusta así y tal, o sea, pero que haga ese cambio, deje esa máscara y tal, o sea, que se muestre realmente como es, le digo, no tiene que ser necesariamente, o sea, el hecho de confesarse y tal, pero en fin. Y me gustó cómo lo terminan planteando, la verdad, todo este asunto, o sea, la confusión de este Akiteru, o sea, con todo esto y tal, y cómo pues la senpai esta, o sea, pues le intenta ahí hacer ver pues algo muy interesante. Aquí nos dan, o sea, nos muestran, o sea, cómo los dos son bastante parecidos en el sentido, o sea, de cómo pues terminan ahí admirando pues a Iroha y aparte pues su manera de sentir en el hecho de que ambos es como que no están acostumbrados pues a todas estas cuestiones del romanticismo y tal, pero como pues ella bien lo explica, no importa, o sea, que uno pues no lo entienda, o sea, cuando pasa una situación digamos intensa en ese sentido, o sea, mostrando, o sea, cómo pues se le acerca ahí en el pecho y tal. Buena manera, la verdad, de poner el ejemplo, pero, o sea, se entiende ahí y tal, de que obviamente, o sea, a pesar de que ella no entiende toda esta cuestión ahí del romance, eh, y tal y cual, o sea, cuando hay una situación intensa de ir, o sea, de tener una persona ahí tan cerca y tal, pues obviamente va a hacer que su corazón instintivamente pues se acelere, o sea, porque pues es un proceso pues ahí biológico, o sea, por mucho, o sea, que uno pues intente hacerse el duro y tal, uno termina reaccionando bajo ciertas circunstancias, o sea, les digo, es una reacción pues ahí natural y tal. Esto al final, bueno, vemos cómo pues le hace entender, o sea, de cómo pues la confesión ahí de Mashiro obviamente pues le ha afectado tanto a él como a Iroha por alguna razón, digo, nosotros sabemos por qué, pero por alguna razón, o sea, él intuye de que, wow, le habrá afectado a Iroha por y tal, o sea, por alguna razón, o sea, le terminó afectando y tal. Y como pues él había básicamente, o sea, pospuesto, o sea, todo esto y tal, o sea, para mantener cierto control ahí de la situación y poder pues centrarse en toda la problemática de la alianza del quinto piso, pues sin tener que lidiar pues con todo su atisbo emocional. Cosa que como vemos pues termina mordiéndola ahí porque pues sin resolver las cosas pues las cosas se llegan a complicar. Me gustó la verdad porque al final pues tenemos ahí ya el momento pues de la respuesta hacia nuestra queridísima Shiro, pero desde el inicio pues ya sabíamos hacia dónde esto iba a ir. Desde el momento en que estuvimos en un lugar muy elegante y tal, o sea, o sea era demasiado extravagante, o sea, para que fuera ahí una aceptación ahí, una parte, tengo que admitir que una parte de mí, un 1% de mí ahí y tal, tenía la esperanza, o sea, de que fuera a ser un momento bonito donde viéramos donde sí aceptaba y tal, pero les digo, o sea, todo el escenario estaba planteado, o sea, para un rechazo. Muy bonito, o sea, me gusta también, o sea, como pues vemos ahí el cambio en Mashiro, el hecho de, bueno, como es una realidad la verdad y de hecho hice énfasis en eso. O sea, cuando uno es como Machiro, o sea, que ha sufrido ahí de bullying y todo esto, y es muy introvertido y tal, cuando había parejas felices, lo digo, o sea, porque me pasó y tal, inconscientemente uno siente el hecho, o sea, le causa ahí obviamente, o sea, hay que decirlo, envidia por el hecho, o sea, de que esa gente, o sea, sea feliz y tal, y siente, o sea, como, o sea, aunque no sea así, se siente como pues le están restregando esa felicidad pues ahí en la cara, le digo, es estúpido, porque obviamente, le digo, como les mencioné, o sea, ellos están, o sea, ellos ni siquiera, y de hecho aquí lo menciona, o sea, Machiro pues se da cuenta, o sea, de que ellos están ahí en sus asuntos y tal, o sea, pensando en cómo
no van a dormir en esa noche como para, o sea, como para estar preocupándose. O sea, es del random ahí que los está mirando feo. Y me gusta cómo lo ha plasmado bastante bien, porque qué introvertido, digámoslo, no terminó eso, teniendo esos pensamientos en algún punto. Luego uno se convierte en enorme y pues cambian las cosas, pero le digo, en su momento es muy estúpido. Le digo, cuando uno es adolescente, le digo, hace muchas estupideces. La verdad que uno cuando ya crece y recuerda y tal, se queda ahí que, hostia, ¿en serio? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué rayos? O sea, Dios, qué imbécil estaba en ese. Es que se da cuenta, o sea, de las tonterías que uno pensaba o hacía, o sea, cuando tal. Y fliparía uno, la verdad, muy, muy jodido. Pero bueno, me gustó la verdad como lo plasmaron. Mashiro habiendo ahí madurado un poquito, toda feliz, toda mona. Ya al final, o sea, cuando pues llega el momento pues de la respuesta pues ahí de Akiteru, vemos como pues Mashiro lo termina ahí callando, ya que pues ella obviamente pues era consciente de lo que iba a suceder, pero aún así mantiene pues esa actitud positiva. Es muy mona, muy bonita la verdad. O sea, me dan ganas de llorar. Y aquí es donde finalmente, o sea, si ya Mashiro, o sea, me está empezando a gustar, es este momento. O sea, siempre hay un momento clave, o sea, siempre en toda historia. O sea, cuando me gusta un personaje y tal, o sea, en los romances, o sea, cuando me gusta un personaje, o sea, que no es la heroína principal. O sea, siempre lo que me gusta es que siempre tengo buen gusto para este tipo de cosas. Porque siempre que no me gusta la heroína principal y me termina gustando la heroína secundaria es porque noto algo en el personaje. Y me gusta, o sea, porque siempre hay un momento clave en la historia, o sea, donde me hacen reafirmar ese gusto, o sea, por ese personaje. Y este capítulo justamente fue este mismo. La verdad, o sea, el momento es en que Machiro, o sea, le declara y tal, más contundentemente y más, de hecho me sorprendió, o sea, porque habíamos visto, o sea, cómo se había puesto bastante ahí, digamos, bueno, como se puso en la escuela, así que me sorprendió y tal, y cuando le dices que Akiteru realmente no tienes ni idea de cuánto te quiero, es como que es tan bonito, es tan bonito y cuando le dice, o sea, como ella está feliz, o sea, de este momento y tal, o sea, de cómo pues ha logrado cambiar, o sea, gracias a él y tal, y que ella se conforma de momento, o sea, con esto y tal, y que por eso no necesita una respuesta en este momento. En un principio me preocupé, o sea, porque pensé que iba a ser una situación donde de cierta manera se rendiría y ya se jodería todo. Pero no, o sea, es simplemente, o sea, de que de momento, o sea, ella está conforme, o sea, con la relación pues que tienen ahí y tal, pero que siempre, o sea, que obviamente, o sea, buscará ahí enamorarlo y que al final, o sea, cuando, o sea, lo esperará, o sea, lo que le tenga que esperar, o sea, y tal. Tristemente, y por las épocas que corren, veo venir muchos a que terminen considerando a Machiro de migajera, porque les digo, ya es una palabra, o sea, que les está encantando a la gente mucho decir, o sea, por estas épocas y tal, y me jode bastante porque les digo, no, o sea, no y tal. Porque aquí la circunstancia es totalmente diferente. O sea, Akiteru termina queriendo rechazar a Machiro, o sea, porque él no está interesado de momento en el romance, o más que no está interesado, o sea, quiere enfocarse primordialmente en su proyecto, o sea, con la alianza del quinto piso. Y por ello, o sea, toma toda la cuestión ahí del romance y tal, o sea, como pues algo negativo, o sea, todo tal en lo que no puede llegar a enfocarse
y por eso pues quiere rechazar o sea, toda cuestión de romance, o sea, no solamente con Mashiro, sino probablemente con Hiroha, o sea, me va a joder si termina terminando, o sea, de alguna manera aceptando a Hiroha y tal, no lo creo, o sea, porque aquí te dejan bastante en claro, o sea, que Akiteru, o sea, no quiere romance ahorita, o sea, de plano, no quiere romance ahorita, de hecho, por eso rechaza a Machiro, o sea, no lo hace por Hiroha, no lo hace, o sea, porque no le guste Machiro, sino porque no quiere distraerse con el romance. Así que, bien, o sea, no lo respeto, o sea, iba a decir respetable, pero realmente no lo respeto, o sea, porque los que han visto mis reacciones a otros romances sabrán que esta excusa de no puedo aceptar tus sentimientos porque debo enfocarme ahorita en otra cosa y si estoy con el romance me voy a distraer de tal. Es la excusa más estúpida, la verdad. Y siempre los animes lo terminan utilizando de excusa y tal, cuando para mí no es ninguna excusa. O sea, no es razón, o sea, para tal. Y tal, y lo he dicho, o sea, si uno es lo suficiente, bueno, aunque aquí nos han demostrado, o sea, que no lo son, pero, o sea, si uno es lo suficientemente maduro y tal, el romance, o sea, no debería ser ningún problema. No es que porque estar ahí con tu novia y tal vas a terminar, no, ya porque estoy con pareja ya me olvido de tal. No, no es como que si fueran a casar, no es como que si la hubieras dejado embarazada o algo. No, simplemente su estatus de relación, o sea, en vez de amigos, conocidos o compañeros y tal, va a cambiar a uno de noviazgo. Y, o sea, en una relación sana y que se respete y tal, o sea, se darán sus tiempos y tal. O sea, pudiendo, o sea, nuestro chico pues poder centrarse en su trabajo y cuando tenga libre, o sea, poder dedicarle un día a su novia a la semana y tal. Tampoco, o sea, dudo mucho, o sea, que o sea, que estén tan ocupados, o sea, viendo, o sea, que viven, o sea, viendo que número uno, están en la misma escuela, mismo salón. Número dos, viven en el puto mismo piso, ahí al lado. O sea, y me quieres decir que no tienen tiempo para una relación. Es una tontería, o sea, no me lo compro. No me lo compro para absolutamente nada. Lo peor es que les digo, o sea, es que es la clásica, la típica excusa esa de que no, es que debo enfocarme en mi sueño y tal, tu sueño está ahí, vas a seguir trabajando por él, o sea, solamente que ahora tienes a alguien más, o sea, que va a apoyar a este mismo, uno esperaría eso y tal, le digo, o sea, yo hablando en un contexto, o sea, de que todo, o sea, sea una relación sana y bien establecida, porque luego ya tenemos ahí, o sea, con otras cuestiones, pero les digo, eso ya es otro asunto. Esto sí, sí, ya es otro asunto aparte. O sea, en algo funcional y utópico, o sea, o sea, no debería haber ningún problema. Pero, en fin, es duro, la verdad, o sea, porque me encantó, la verdad, ahí la declaración de esta Machiro, o sea, cuando le dice, o sea, que cuando este Akiteru le dice, wow, probablemente, o sea, no sé cuánto tiempo, o sea, tal, o sea, probablemente hasta que nos graduemos, o sea, podré ahí darte, o sea, podré siquiera pensar en, en estas circunstancias, y como Machiro ahí le dice, no te preocupes, yo estaré ahí a tu lado, estaré a tu lado hasta en ese momento. O sea, ah, ¿ves, Hiroja? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta de esa manera? Y es que es tan frustrante. Soy muy amante, o sea, de este tipo de personajes, la verdad. O sea, no sabía
que tanto amaba este tipo de personajes, o sea, como lo es Machiro, o sea, tan directa, tan ahí, tan siempre te voy a apoyar y tal, hasta que recientemente reaccionando a animes, o sea, empecé a ver, o sea, que había muchas chicas ahí de ese estilo, la verdad es tan bonito, o sea, es tan bonito, lo peor y lo que me jode es que nunca ganan este tipo de chicas. Bueno, hay excepciones, o sea, sí hay excepciones y tal, eh, pero son muy pocas. La verdad, son muy pocas esas excepciones donde la chica ahí que apoya a su pareja, pues ahí, bueno, a la persona ahí que ama, hasta el final es la que termina llegando a ganar. Pero, qué jodido, la verdad. O sea, espero ver un cambio en Iroha y tal. Aunque en este punto le digo, no me cae mal Iroha, o sea, de hecho me agrada y tal, pero le digo, su actitud es la única, o sea, que sí termina chocando conmigo. De momento, o sea, Iroha no ha hecho nada tan crucial. De hecho, esto sí fue como que casi termina haciendo rebasar el vaso, la verdad. Pero afortunadamente no, o sea, afortunadamente, uy, logró ahí mantener la copita. Pero si ese Siroja sigue así, no. O sea, sigue jugueteando, o sea, de esa manera o sea, de esa manera incorrecta y tal, o sea, sí va a ser una putada la verdad. Pero de momento Mashiro pues ya ha ganado mi corazoncito, lamentablemente de nuevo seguramente haya caído pues por la heroína perdedora como pues es habitual. Duro, duro, pero así es la vida. Así que a ver cómo pues termina avanzando todo esto. Duro ver qué es lo que te... Lo único que pido es que con eso, o sea, que terminó diciendo este Akiteru de que no, probablemente hasta que nos graduemos, o sea, termine siendo bla bla, o sea, que ya termine todo este asunto. Espero que termine cumpliendo esa promesa porque siempre dicen ese tipo de cosas. Y luego ves, o sea, que la otra le dice, oye, me gustas y, bueno, dejaré lo de lo de mi proyecto y sí, te acepto ser que seamos pareja. Porque ya ha pasado. O sea, ya ha pasado. Ahorita no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo, pero sí ha pasado. Sí ha pasado y recuerdo haberme molestado muchísimo. O sea, porque no me jodas, no me jodas. O sea, le dices la otra espera y a la otra, o sea, la otra la haces rogar, la haces ahí dar muchas marometas y volteretas y allí y tal. Y a la otra, o sea, una palabra y lo que quiera mi reina. Como odio eso. Así que mínimo, planteado esto, cumple tu promesa, Kiteru. O sea, y tal, aunque, o sea, si va a ganar Iroha, o sea, que gane hasta el final. Y tal, o sea, cumple, o sea, que hasta que ya termine, o sea, quiero ver yo ese proyecto bien terminado, bien pulido ahí, ya vendido y tal, antes de que dé una... Ahora sí, o sea, normalmente sería lo contrario. Normalmente sería el tipo que diría, no, ya, pues que se confiesen y tal, y ya empiecen a salir. No, pero aquí, o sea, es de las primeras veces de que diré que espero que primero terminen su puto proyecto y luego ya ver una resolución, la verdad. Si no, se me hará muy hipócrita de parte de Akiteru, la verdad. Pero tengo fe en el muchacho, o sea, porque ya nos han demostrado un poquito, pues, que es bastante irresponsable el muchachín. Así que quiero confiar en que no nos dará la mala jugada. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.